Siguiendo con las operaciones CRUD, vamos a ver la lectura o el read. Para eso voy a utilizar esta ventana que es la del usuario y la contraseña, donde vamos a hacer una consulta a la base de datos pasándole el usuario y la contraseña, y esto me va a devolver, si el usuario y la contraseña coinciden, me va a devolver la información del usuario. Para eso, primero voy a preparar por acá en MySQL una consulta. Vamos a crear aquí. Entonces sería un select, que recuerden que vamos a leer. Podemos ponerle aquí asterisco from, y aquí podemos seleccionar una tabla, coma, y otra tabla, que sería la tabla clave y la tabla usuario. Y ponemos un where, donde el usuario sea igual a un usuario de prueba que tengo acá, y la clave sea igual a una clave de prueba que sería esta. Si ejecutamos esto tal cual, podemos aquí darle continuar. Vemos que me está trayendo dos registros repetidos. Y el ID, este es el 2 y este es el 1. ¿Por qué? Porque yo creé dos usuarios con la misma clave, para que viéramos lo importante de crear una buena consulta. Entonces lo que le falta a esta consulta es, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero le vamos a decir que también vamos a extraer de acá el ID. Entonces para eso puedo crear un alias de esta forma, usuarios, y de aquí con as claves. Entonces creo un alias para cada uno para poder hacer esto aquí. Entonces le digo usuarios.id sea igual a claves.id usuario. Entonces de esta forma ya no tenemos problema con repetir. Miren que acá ya el ID 1 coincide con este otro ID. Entonces esta consulta nos la traemos para Java. Y vamos a crear primero el controlador del login. El controlador, recuerden que es un código bastante simple. En este caso, creamos un miembro dato que es el usuario. Inicializamos el usuario y acá le pasamos el nombre de usuario y la clave. Y luego vamos a validar la clave en el gestor de base de datos. Y el gestor de base de datos, en el método validar clave, va a recibir un usuario y va a retornar un usuario. La respuesta, recuerden que puede que no esté, entonces por eso ponemos un valor inicial de null. Por si el usuario ingresa un dato incorrecto, devolvemos un usuario nulo. Así indicamos que no se encontró el usuario. En caso contrario, se devuelve la instancia del modelo y de esta forma se le asignan los datos básicos del usuario. ¿Para qué? Para luego poder usar esto, por ejemplo, en el perfil del usuario en la aplicación. Por el momento no vamos a llegar hasta ahí. Recuerden que vamos avanzando poco a poco. Entonces, recuerden que si llega aquí, la respuesta puede ser una instancia o null. Por eso se inicializa en la declaración. Y lo otro que debemos hacer es en la consulta. Creamos la consulta. Nuevamente recibe el modelo de usuarios y acá es el select que expliqué ahorita. El usuario se compara con el usuario y la clave con la clave, pero lo más importante es que el ID de usuario y el ID de la tabla sean iguales. Ahí ya tenemos la validación. Y luego, aquí ya en el botón de iniciar sesión, creamos un nombre de usuario y una clave para obtener los datos de la interfaz, que es el usuario y la contraseña. Validamos que sean diferentes de vacío y mayor que 0. Y si eso pasa, entonces capturamos los datos y realizamos la consulta a través del controlador, que sería el controlador login. Recuerden que esto me devuelve una instancia del usuario o null en caso de que no se encuentre. Y aquí hacemos la validación.
Si es diferente de null, cargamos la siguiente ventana. Pero acá lo que queda pendiente es que debemos retornar el usuario y asignarlo al control de la navegación, por ejemplo, para asignarlo en el perfil. Esto sería en próximos videos. Y si no, tenemos un error, datos incorrectos. Y por acá le agregué que si los campos están vacíos, te le imprimimos un mensaje, valida los datos, verifica los datos. Vamos a ver cómo funciona. Antes de ejecutar la consulta, voy a hacer un cambio, y es que en el gestor de la base de datos solamente podemos crear la instancia si tengo una respuesta. De lo contrario, retornamos null. Entonces con ese cambio la voy a ejecutar y tenemos lo siguiente. Si ponemos ningún dato, nos aparece verifica los datos. Si ponemos datos que no están, hay un error. Se ejecuta la consulta. Miren, aquí la estoy imprimiendo. Venimos nuevamente, ya ponemos una clave que no es, para que nos salga otra vez el error. Y cuando es la clave correcta, ya tenemos el usuario logueado. Entonces los datos ya los tengo en memoria para poder realizar un saludo, por ejemplo, con el nombre y otras operaciones que requiere el usuario.